Hola, ¿qué tal? Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar sobre las sucesiones geométricas. Y aquí tenemos un ejemplo, 2, 4, 8, 16. Veamos cuáles son esas características. Más adelante las vamos a ver. Es posible que estemos pensando en que podría ser una progresión o una sucesión aritmética, pero negativo. No es una sucesión aritmética. Las características de las aritméticas y de las geométricas, por supuesto, pues son distintas. Veamos que tenemos información por aquí. Sucesiones geométricas es toda serie en la cual cada término se obtiene multiplicando, aquí con rojo, cada término se obtiene multiplicando al término anterior por una cantidad constante que se llama razón. Con base a este criterio, puedo hacer una diferencia que las aritméticas, por el contrario, pues estas se forman sumando una cantidad que puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí las geométricas se obtienen multiplicando por una cantidad y por supuesto, pues esa cantidad que vamos a multiplicar puede ser una cantidad positiva, puede ser una cantidad negativa, puede ser un número fraccionario, cualquier número del conjunto de los números reales. Y aquí tenemos un ejemplo de estas sucesiones geométricas 2, 4, 8, 16, 32. Observo la sucesión y me doy cuenta que se forman multiplicando por 2 al término anterior. Lo vamos a comprobar. 2 por 2 es 4, el 4 al multiplicarlo por 2 se hace 8, el 8 al multiplicarlo por 2 se hace 16, el 16 al multiplicarlo por 2 se hace 32 y el siguiente sería 32 por 2, 64 y así sucesivamente se iría formando esta progresión o sucesión geométrica. La siguiente, 4, 12, 36, se forma multiplicando por 3. 4 por 3 es 12, 12 por 3, 36 y 36 por 3, 3 por 30, 90 y 3 por 6, 18, 90 más 18, 1, 0, 8. Sería el siguiente término. Entonces, esta es la característica de las progresiones geométricas o de las sucesiones geométricas. ¿Cómo se forman? Multiplicando por una cantidad constante. Bien. Entonces, aquí tenemos también otros ejemplos de sucesiones geométricas 2, 10, 50, 250. Aquí explica que se forma multiplicando por 5. Forma multiplicando por 5. 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. 50 por 5, 250 y así lo demás. Veamos este caso por aquí, menos 2, 6, menos 18, 54. Es un tanto particular porque tiene números positivos y números negativos y me llama bastante la atención qué sucederá o no será que hay un error aquí. Veamos, aquí explica que se obtiene multiplicando por menos 3. Ah, ahora comprendo que ese menos 3 cuando está con un negativo se hace positivo y el menos 3 cuando se multiplica con un positivo el resultado se hace negativo y esa es la causa por la cual van intercalados positivos, negativos. ¿Qué es lo que hace que existan en esta sucesión que existan términos positivos y negativos? Es el signo negativo de la razón, que en este caso es menos 3. Por eso, menos 2 por menos 3, el resultado es un 6 positivo. 6 positivo por menos 3 se hace menos 18. Menos 18 por menos 3 se hace más 54. Bien, la razón sería menos 3. Veamos por aquí, 4, 8, 16, 32. ¿Por cuánto se va multiplicando? En este caso se va multiplicando por 2, porque 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces aquí, ¿qué número es el que vamos a colocar? Vamos a colocar aquí el número 2 porque se va multiplicando por 2. La siguiente sucesión, 10, 100, 1000 y 10.000. ¿Por cuánto se va multiplicando? De 10 para llegar a 100 es 10, 10 por 10, 100, 100 por 10 es 1000, 1000 por 10 es 10.000. Efectivamente, ese número por el cual hay que ir multiplicando es el número 10. Luego nos encontramos por acá con la razón. Recuerden que en lo que ya está grabado de las sucesiones aritméticas se explicaba cómo se encontraba la razón en una sucesión geométrica. En una sucesión geométrica la razón se obtiene escogiendo un número y restando para el anterior.
aquí en la geométrica, cogemos un número y dividimos para la anterior. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cómo encontramos la razón de una progresión geométrica? Se obtiene dividiendo un número para el anterior y este número, cualquiera la cantidad que yo escoja, el resultado va a ser el mismo. Ahora bien, usted se preguntará, ingeniero Cox, ¿y si no da el mismo? Si al dividir un término por el anterior da una cantidad y luego escojo otro término y divido para la anterior y da una cantidad distinta, ¿qué sucede? Sucede que no es una sucesión geométrica, es otro tipo de sucesión, pero no es geométrica. Vea usted, por ejemplo, aquí, menos 2, 6 y menos 18 es una sucesión geométrica, porque cuando cogemos y dividimos 6 para el anterior menos 2, el resultado es menos 3. Alguien dice, no quiero escoger el 6, voy a escoger el menos 18. Perfecto. Menos 18 dividido para 6, el resultado sigue siendo menos 3, porque es una constante. Y a lo largo de toda la serie geométrica, el resultado de escoger una cantidad y dividirla para el anterior sería constante, sería lo mismo en ese ejercicio. Veamos aquí, 4, 8, 16. ¿Cómo se obtiene la razón? Escojo un número, en este caso 16, lo divido para 8 y el resultado da 2. Pero profesor Cox, no quiero escoger el 16, voy a escoger el 8. Perfecto. 8 lo divide para 4 y el resultado sigue siendo 2. Entonces significa que como ha dividido, es una progresión geométrica. Veamos el siguiente. 10, 100 y 1000. Escogemos el 100 y lo dividimos para 10, nos da 10, porque 10 por 10, 100. Profesor Cox, no quiero escoger el 100, voy a escoger el 1000. Perfecto, 1000 dividido para 100, el resultado es 10. Entonces, de esta manera, escogemos el resultado de la cantidad que vamos multiplicando, de la razón. Ahora bien, por aquí vamos a colocar la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el término U de la progresión geométrica. U es igual a, que multiplica a la razón elevado a la n menos 1. Teníamos la fórmula de la progresión geométrica aritmética, para calcular U, que era U es igual a más paréntesis n menos 1, cerramos paréntesis, por la razón, pero aquí estamos con la geométrica y la geométrica es U es igual a, que multiplica a R elevado a la n menos 1. Bien, en donde U es el término enésimo, es el término que vamos a calcular, o también es el último término dentro de lo que estamos calculando. A sería el primer término, significa lo mismo que en la fórmula de la progresión aritmética. R es la razón, solo que aquí la obtenemos dividiendo y en la aritmética la obtenemos restando. Y n es el número de términos. Significa que cada uno de estos símbolos tiene el mismo significado que en la fórmula que utilizamos para la sucesión aritmética. Tengamos en cuenta la fórmula, porque una vez que tenemos esta fórmula, pues esta fórmula es la que nos va a permitir desarrollar infinitos ejercicios, tantos ejercicios, tareas, nos va a permitir resolver lecciones escritas, exámenes y todo tipo de ejercicios correspondiente a sucesiones geométricas. Veamos por aquí, calcular el octavo término de la sucesión 2, 10 y 50. Vamos con los datos. Calcular el octavo término. Ese octavo término que no conozco es el valor de U. Calcular el octavo término, ¿qué sería ese 8? 8 sería el valor de N. Permítame darle un poquito más de tamaño a estos datos. Entonces, calcular el octavo término es lo que no conozco y eso es U. 8 es el número de ese término, es el orden de ese. En el octavo término estaría el valor que voy a calcular. De la sucesión 2, 10 y 50, ¿cuál es el primer término A? A vale 2. Luego vamos a encontrar la razón. ¿Cómo dijimos que obteníamos la razón? Escogemos un número 50 y lo dividimos para el anterior 10. 50 dividido para 10, el resultado es 5. Profesor Koch, no quiero escoger el 50, quiero escoger el 10. Perfecto, 10 lo divide para el anterior que es 2 y el resultado sigue siendo 5. Por lo que significa esto, que esta progresión es una progresión geométrica y aquí tenemos la fórmula para la progresión geométrica.
dado que tenemos aquí la fórmula de la progresión geométrica, voy a escribir aquí la de la aritmética, que no la necesitamos, pero para que usted la identifique, para que sepa de qué estamos hablando, esto que estoy escribiendo aquí es la fórmula de la progresión, es la fórmula de la progresión aritmética, que por supuesto este no es el caso, pero lo escribo para que lo tengan en cuenta. La fórmula que estoy aquí moviendo, esta fórmula es para calcular U de la progresión aritmética y esta que está aquí es para calcular U de la progresión geométrica. Voy a borrar esto que estoy moviendo porque este no es el tema, pero lo indico aquí para que quede claro, para que veamos la diferencia de U para progresión geométrica y para calcular U en progresión geométrica. Bien, una vez que tengo los datos, lo que a continuación voy a hacer es reemplazar valores y hacer uso de los cálculos matemáticos para encontrar ese valor que sería mi incógnita. Entonces reemplazo A vale 2, la razón sería 5, la acabamos de calcular, aquí está 5, elevado a la n, que en este caso n vale 8. Bien, aquí quiero explicar lo siguiente, voy a utilizar la calculadora. Entonces yo escribo 2 por 5 elevado a la 8 menos 1 y doy signo igual. Elevado a la 8 menos 1 y doy signo igual. Vamos a ver qué valor surge aquí. Estoy seguro que tal como lo he hecho, este valor va a ser errado y lo voy a explicar porque muchas veces aquí mis estudiantes, no todos, pero algunos estudiantes suelen cometer errores con la calculadora. Pero profesor, la calculadora no se equivoca, por supuesto. La calculadora no se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros al momento de enviar órdenes, al momento de enviar pues procesos matemáticos a la calculadora y la calculadora responde de acuerdo con lo que nosotros estamos escribiendo allí. Aquí tengo un resultado que yo creo que este resultado es incorrecto. Ya lo voy a verificar. ¿Cómo fue que hice? Explico esta parte porque en esto siempre hemos tenido esos errores. Explico qué fue lo que hice. Yo escribí aquí 2, luego escribí por, en la calculadora está la X. Voy a describir el proceso que yo utilicé. Escribí 2, luego escribí el por la X, correcto. Luego escribí el 5 y luego escribí el símbolo de elevado. Le voy a colocar la letra E porque no puedo colocar aquí este símbolo como una V de ese sentido. En ese sentido, le voy a colocar E para indicar que allí fue que elevé a la 8 y luego escribí menos 1 y luego escribí el signo igual y entonces me dio este resultado que yo estoy pensando que este resultado es errado. Y ya les voy a decir por qué. Y quiero que ustedes también analicen dónde está el error aquí en este caso. Entonces, explico esto porque suelen ocurrir estas situaciones al momento de realizar. Entonces, yo estimo que ese resultado está errado y lo voy a comprobar. Escribo 2 por, escuché cómo estoy haciendo yo el procedimiento. 2, escribo por 5 elevado, abro paréntesis, elevado a la n, que en este caso sería 8 menos 1, cierro paréntesis, repito el procedimiento. 2 por 5 elevado, abro paréntesis, 8 menos 1, cierro paréntesis, signo igual, y el resultado aquí es 156.250, y este es el resultado correcto. Lo voy a verificar para estar seguro, porque también puedo hacer directamente 5 elevado a la 7 y ese resultado lo multiplicamos por 2, como usted desea, como le resulte más fácil. Efectivamente, este valor 718,000 y lo que tiene allí está errado. Y ahora quiero que ustedes allá, de donde están viendo el video, estén pensando que y determinando, buscando dónde se dio el error. Entonces, escribí, cuando encontré el error, escribí 2 por 5, el símbolo de elevado, 8 menos 1. Y esto da 718,000.
Y 249, que es un valor errado, no es cierto, ese valor no lo es el correcto, porque el correcto es que tengo aquí en verde. Pero profesor Cox, ¿y por qué me da 718.249? La calculadora no se equivoca, profesor Cox, por supuesto, no se equivoca la calculadora. Me equivoco yo al momento de hacer un proceso, de elaborar un proceso en mi calculadora. Entonces, el error está aquí. Cuando usted escribe 2 por 5 elevado a la 8, la calculadora hace lo siguiente, eleva 5 a la 8 y a ese resultado le resta 1. Entonces el error está en no utilizar aquí un paréntesis. Claro que también hay calculadoras que sin necesidad de utilizar el paréntesis nos lleva al resultado correcto, que sería 156.250. Pero no me debo confiar, y en todo caso yo aconsejo que ustedes utilicen el paréntesis. ¿Cómo sería lo correcto? Voy a borrar esto que está incorrecto y voy a explicar nuevamente cómo sería lo correcto. Escriba de la siguiente manera: 2 por 5 elevado, abra paréntesis, 8 menos 1, cierre paréntesis, signo igual, 156.250. De esa manera trabajaremos. El siguiente ejercicio, calcular el término 5 o el quinto término de la sucesión 2, 10 y 50. Veamos los datos que nos proporciona el ejercicio. Calcular el quinto término se refiere al término que yo no conozco, que sería en este caso U, sería la incógnita. Permítame hacer un poquito más de mayor tamaño estas letras. Entonces U, N sería en este caso 5. El primer término A sería 2 y determinamos la razón. ¿A qué es igual la razón? La razón es igual al proceso de escoger un número, en este caso 10 dividido para 2, y el resultado sería 5. 10 dividido para 2, el resultado sería 5. Entonces, veamos por aquí, tenemos la fórmula. Y vamos a reemplazar, en esta fórmula vamos a reemplazar los datos que hemos obtenido. El primer término sería 2. La razón que acabamos de calcular es 5 y la elevamos al valor de n, que en este caso también es 5, y ese 1 que sería una constante. Entonces, con ustedes vamos a hacer el proceso para llegar al resultado correcto. 2 por 5, escribo 2 por, escribo 5 elevado, abro paréntesis, ojo, abro paréntesis, 5 menos 1, cierro paréntesis, signo igual, 1.250. Otro procedimiento que también es muy efectivo podría ser 2, abro paréntesis, 2 por 5 elevado, porque esta operación que está aquí de exponente es un número pequeñito que usted puede restar directamente, y entonces escribo 2 por 5 elevado a la cuarta, porque 5 menos 1 es 4, para no estar escribiendo paréntesis, 5 menos 1, directamente 2 por 5 elevado a la cuarta, y el resultado sería 1.250. Allí tiene dos formas como puede trabajar para llegar al resultado correcto. Entonces veamos el siguiente caso. Tenemos una sucesión. También aquí, por ejemplo, cuando en este caso sabemos que es una proposición geométrica, pero cuando no nos dicen que es geométrica y nos dicen calcular el término de U, y entonces caemos en la duda si se trata de una progresión aritmética o geométrica. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si desconoce si se trata de una progresión aritmética o geométrica? Lo que tiene que hacer es encontrar la razón. Vamos a ver, si yo resto, voy a pensar, pero sabemos que no es aritmética. Voy a pensar que es aritmética. ¿Cómo se encuentra la razón en la aritmética? Restando 8 menos 4, el resultado es 4. Si yo hago la siguiente operación, 10 menos 8, y el resultado me da lo mismo, es aritmética. Mire, 8 menos 4, el resultado es 4. 16 menos 8, el resultado es 8. Primero dio 4 y después dio 8. Significa que dio valores distintos al restarlos, por lo que no es negativo, no es una progresión aritmética. Probemos si es una progresión geométrica. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos
8 para 4, el resultado es 2. 16 para 8, el resultado es 2. ¿Se da cuenta? Bajo cualquier procedimiento que usted divida, el resultado le da, en este caso, le da 2, lo que significa que es constante y lo que significa que es geométrica. Se trata de una progresión geométrica, por lo tanto, utilizamos esta fórmula que está aquí, porque si fuera aritmética, tendría que utilizar U es igual a más paréntesis n menos 1, cierro paréntesis, por la razón. Entonces, es una expresión geométrica, es una sucesión geométrica, por lo que entonces procedo, lo primero que voy a hacer son determinar los datos. Calcular el término 14, es decir, ese término que corresponde al número 14, no lo conozco y eso es U. N sería el número de ese término, que sería 14. El primer término A sería 4, ¿sí? Y la razón, ¿cómo obtenemos la razón? Escogemos un número 16, lo dividimos para el anterior, que es 8, el resultado sería 2. Y si escogiera el 8 y lo divido para 4, el resultado sigue siendo 2. Bien, una vez que tengo estos valores, o una vez que he obtenido estos valores, procedo a reemplazar en la fórmula. ¿Cuánto vale A? A vale 4. La razón, ¿cuánto vale la razón? La razón vale 2 elevado al exponente n, que en este caso n es 14 menos 1. Verifico. A vale 4, la razón vale 2, n vale 14 y le restamos 1. Calculadora. 4 por 2 elevado, abro paréntesis, 14 menos 1 o directamente 13, como usted quisiera. Porque si utiliza directamente el 13, ya no es necesario el paréntesis. Entonces, el resultado nos da aquí, en este caso, nos da que U es igual a 32.768. Este es el resultado. 32.768. Veamos el siguiente caso. Tenemos aquí encontrar el término 10 de la sucesión 16, 32, 64. Veamos los datos que nos proporciona este ejercicio. Calcular el término 10, es decir, ese valor de U es el que no conozco. Ese valor U es lo que no conozco, lo voy a determinar. Que se ubica en el lugar número 10. En el lugar número 10, eso vale N. El primer término A sería 16. El primer término de la proposición es 16. Y luego tenemos, después de 16, tenemos que determinar la razón. ¿Y cómo encontramos la razón? Escogemos un número y lo restamos, lo dividimos, ojo, dividimos. 32 dividido para 16, el resultado es 2. Ahora, profesor Cox, no quiero escoger el 32, el 64, perfecto. 64 dividido para el anterior 32, el resultado sigue siendo 2, porque es una progresión geométrica. Veamos, vamos a reemplazar datos. ¿Cuánto vale A? A vale 16, que multiplica a la razón, que vale 2, y la elevamos al exponente 16 menos 1. Entonces, escribo 16 por 2 elevado a la 15. Vea cómo estoy escribiendo aquí sin paréntesis ya. 16 por 2 elevado a la 15, porque 16 menos 1 es 15. Entonces, aquí no tengo, si escribo directamente 2 a la 15, no hay necesidad del paréntesis. Repito el procedimiento. Escribo 16 por 2 elevado a la 15. El resultado sería 524.000. El resultado sería 524.288. Ese es el resultado. Verifiquen, por favor. Importante que verifiquen. Pues esa es una de las exigencias de las matemáticas que yo siempre digo, pues hay un refrán que dice: el dinero se hizo para contar. Cuando pagamos, contamos, recibimos un cambio, contamos, y alguien dice: no, es por la confianza que tengo, no cuento, aquí hay $100, no, confío en tu palabra. Entonces, hay un proverbio, hay algún dicho que dice: el dinero se hizo para contar, y una vez que estaba analizando,
Yo dije, bueno, el dinero se hizo para contar y las matemáticas se hicieron para ser comprobadas. Yo digo, ¿qué es esto? Y usted compruebe, por favor. Compruebe que ese es el resultado. Entonces, calcular el sexto término de la progresión geométrica 2, 10, 50. Entonces, U es lo que no conocemos, que corresponde al término número 6, por lo que N vale 6. N vale 6. N es 6. El primer término A sería 2. El primer término A vale 2. La razón, permítame hacer un poco más de mayor tamaño estas letras. La razón sería, escogemos 10 y lo dividimos para 2. Para 2 el resultado es 5. No, profesor Cox, no quiero escoger el 10. Voy a escoger el 50 y lo divido para 10. Perfecto, no hay ningún problema. El resultado sigue siendo 5. Tenemos aquí la fórmula que nos permite calcular ese valor de U. Entonces copio esta fórmula acá para que yo pueda pues reemplazar valores. A, que es el primer término, vale 2. R, que es la razón, lo que acabamos de calcular es 5 elevado a la N, que vale 6 menos 1. Entonces, calculadora, 2 por 5 elevado a la quinta, para no estar diciendo 6 menos 1, 5 elevado a la quinta. Repito, 2 por 5 elevado a la quinta, y por supuesto ya no utilicé paréntesis aquí. El resultado es 6.250. U es igual a 6.250. U es igual a 6.250. Veamos qué tenemos en el siguiente ejercicio. Calcular el término 10 de la expresión 2, 6, 18. Entonces, vamos aquí. Datos, calcular el término 10, es decir, ese término 10 es lo que yo no conozco y voy a calcular, por lo que N es 10. N es 10. En ese término 10, ¿qué valor corresponde? N es el lugar. A sería el primer término, en este caso 2, y la razón la obtenemos escogiendo un número y dividiendo para el anterior. 6 dividido para 2, el resultado nos da 3. Profesor Koch, yo no voy a escoger el 6, cojo el 18. Perfecto, 18 para 6, el resultado es 3, porque es una progresión geométrica. Entonces me voy a la fórmula que es igual U es igual a por R elevado a la N menos 1. Entonces voy a reemplazar los valores. A, que vale 2. R, la razón, que vale 3. Elevamos a N, que vale 10. N vale 10. Y entonces vamos a calcular la siguiente, como siempre lo hemos hecho, ¿cierto? 2 por 3 elevado a la 9, para no estar escribiendo 10 menos 1, elevado a la 9, signo igual, esto es 39.000, esto es 39.366, ese es el resultado, 39.366, perfecto. Veamos el siguiente caso, calcular el término 10 de la sucesión 7, 21, 63. Vamos con los datos que nos proporciona este ejercicio. Calcular el término 10, es decir, en ese lugar el valor de U que no conocemos es lo que vamos a calcular, siendo N 10, es el término 10 que vamos a calcular. El primer término sería 7 y la razón la obtenemos restando un número, dividiendo, digo restando porque esa es la aritmética, ¿sí? Dividiendo un término para el anterior, entonces 21 dividido para 7, el resultado es 3. Profesor Cox, yo no quiero, ingeniero Cox, escoger el 21, voy a escoger el 63, perfecto. 63 dividido para 21, el resultado sigue siendo 3, porque es una progresión geométrica y el resultado será constante será el mismo valor en ese ejercicio. Entonces vamos a reemplazar valores aquí. U es igual al primer término que sería 7, luego por la razón que sería, en este caso la razón sería 3 y le vamos a elevar al valor de n que es 10 menos 1. Entonces 7 por 3 elevado a la 9. Hago la resta, 10 menos 9, ¿cierto?
7 por 3 elevado a la 9, igual. Esto es 137.000. Esto es 137.781. 137.781. Ese sería el resultado de este ejercicio. Veamos por aquí que tenemos en el siguiente caso. Calcular el octavo término de la progresión. Calcular el octavo término de la progresión 4, 16, 64. Bien, datos aquí. ¿Cuánto vale calcular el octavo término? Es decir, es el valor de U que no conocemos. Corresponde al octavo que sería N. Sería N 8. Luego A, que es el primer término. A sería 4. A sería 4. Y luego, ¿qué más? Tenemos que determinar la razón. La razón es igual como encontramos la razón de una progresión geométrica. La obtenemos escogiendo un número y dividiendo para el anterior 16. Escojo el 16 y lo divido para el anterior que es 4. 16 para 4, el resultado es 4. Bien, tomo estos datos y los llevo para utilizarlos, para aplicarlos en la fórmula. U es igual a por r elevado a la n menos 1. Entonces, de esta manera, el primer término a sería 4 por la razón que también es 4 elevado a la n que vale 8, menos 1. Bien, esto aquí sería potencia de la misma base, ¿cierto? Aquí sería 4 a la primera, pero bueno, no vamos a aplicar eso. Aquí nos daría 4 a la 7 por 4 a la primera. Esto sería 4 a la octava. 4 a la octava el resultado, ¿cierto? Pero yo lo voy a hacer aquí como estoy explicando las sucesiones geométricas. Escribo 4 por 4 elevado a la 7. 4 por 4 elevado a la 7. Y el resultado es que U es igual a 65.536. Y lo voy a hacer como explicaba como potencias. En este caso se dio para trabajarlo como potencia. Es decir, potencia de la misma base, el producto de potencia de la misma base. Conservo la base 4 y ¿qué hago? Sumo los exponentes. Como aquí es 7 más 1, 8. Sería 4 a la octava. ¿Y cuánto es 4 a la octava? 65.536. Perfecto. En los otros casos no se podía hacer eso porque las bases no eran iguales. Miren, por ejemplo, en este caso acá teníamos 7 y teníamos 3. Son bases distintas. Anterior a este, tengo 2 por aquí y 3 por acá, bases distintas. Pero en este caso, teníamos un caso particular que las bases eran iguales y podía aplicar el criterio de el producto de potencia de la misma base. Pero bueno, no es mi intención hacerlos confundir. Procedamos como les estoy explicando, como ya hemos venido haciendo los ejercicios anteriores. Perfecto. En el siguiente caso tendríamos tendríamos el problema que está aquí. Calcular el término 9 de la sucesión 300, 600, 1200. Datos. Entonces, calcular el término 9, U es igual a 9. U es igual a 9. N es igual, perdón, U es la incógnita, perdón. Me concentré un ratito, vea lo que sucede cuando nos concentramos. U es igual a incógnita. N, ¿qué es? N sería el noveno término que vamos a calcular. El primer término A sería 300. Y la razón, ¿cómo obtenemos la razón? La razón se obtiene escogiendo un número y dividiendo 600 dividido para 300. El resultado es 2. 600 dividido para 300, porque 2 veces 300 es 600. Ingeniero Cox, no quiero escoger el 600, voy a escoger el 1200. Perfecto. 1200 dividido para 600, el resultado sigue siendo 2. Muy bien, cojo la fórmula y bueno, la voy a copiar para que me sirva. Usted tiene que volver a escribir los datos. U es igual al primer término, que en este caso sería 300, más la razón que acabamos de calcular, que es 2, y le vamos a elevar a n, que en este caso sería 9. Entonces, U es igual, calculadora en mano, 300 por 2 elevado
a la 8, directamente 2 elevado a la octava potencia, y el resultado sería 76.800. Verificar los resultados. 76.800 es el valor de U de esta progresión. Veamos por aquí este ejercicio que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Observe, datos aquí. Calcular el término 9 sería pues que ese U es la incógnita que estaría en el término 9, que corresponde pues a N9, al noveno lugar de esa expresión. El primer término sería 200, efectivamente 200. Y la razón, ¿cómo obtenemos la razón? Escogemos un número y dividimos para el anterior, en este caso 400, dividido para 200, el resultado es 2. El resultado nos da 2. Entonces, aplico la fórmula. Tomo esta fórmula y la vamos a aplicar. Entonces sería U es igual al primer término A que vale 200 por la razón que vale 2, acabamos de calcular, elevado a N que vale 9 menos 1. Entonces, calculadora, escribo 200 por 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la octava potencia, y el resultado sería 51.200. Entonces, U es igual a 51.200. 51.200. Ese sería el resultado de este ejercicio correspondiente a una progresión geométrica. Pues como siempre, mis estimados amigos, mis estimados estudiantes, pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes estos conocimientos muy humildes que en algún momento de mi vida pues aprendí, y espero pues multiplicarlos a través de ustedes. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes, que los apliquen en sus actividades académicas. Cualquier duda respecto al tema, en los comentarios podemos escribir, ingeniero Cox, y qué tal si esto por aquí o por acá, si el signo aquí cambia, qué pasa si hago esto o lo otro. Se cuidan mucho.